En esta serie de videos sobre economía, psicoanálisis y filosofía política trataré de mostrar en tiempo real cómo es el proceso de escribir un libro. Si bien escribí varios artículos para revistas, nunca escribí un libro y, a decir verdad, no tengo la menor idea de cómo resultará. A falta de experiencia, por lo visto, me sobra audacia, entiendo que puede confundirse con temeridad y voy a tratar de mantenerme un poco a raya, voy a tratar de cuidarme de ese impulso. Lo que sí me mueve es un lema simple, tomado de un amigo que después de la pandemia ganó unos cuantos kilos y planteó: cuando hay que bajar la panza, hay que bajar la panza. En esa misma dirección voy a plantear lo siguiente. ¿Cómo se escribe un libro? Escribiéndolo. Cuando hay que escribir un libro, hay que escribir un libro. Si quieren escuchar esto con palabras de alta literatura, podemos tomar, por ejemplo, la biografía que hizo Chesterton sobre San Francisco de Asís. En la página 54 de esta edición podemos leer lo siguiente. La manera de construir un templo no consiste en andar mezclado en disputas y cuestiones legales, harto desconcertantes para Francisco. La manera de construir un templo no consiste en pagar por ello con dinero propio, y mucho menos con dinero ajeno. La manera de construir un templo consiste en construirlo. Púsose a recoger piedras por sí mismo, rogó a todos los que encontraba que le diesen piedras. De hecho, resultó una nueva suerte de mendigo, invirtiendo la parábola. Un mendigo no pide pan, sino una piedra. Probablemente, como le aconteció muchas veces en el curso de su existencia extraordinaria, la misma singularidad de la súplica le dio una especie de popularidad. Estamos en tiempos de la nueva mendacidad, todos pedimos vía Patreon, o todos pedimos suscriptores, o todos pedimos super chat. San Francisco de Asís, un adelantado, obviamente. Es tan cierto que llevo ya 5 años estudiando el tema, economía y psicoanálisis, como que no tengo ni una línea escrita respecto del libro. En este sentido, es que esta serie de videos mostrará cómo se escribe un libro en tiempo real. A través de estos videos, ustedes me van a acompañar, o espero que me acompañen, en lo que es el proceso verdadero de escribir un libro. Capítulo tras capítulo, cómo poner los títulos, qué título llevaría ese libro, y, llegado el caso, ¿por qué no nutrirme de la información que ustedes puedan escribirme en los comentarios? Desde luego tendrán que ponerse al día. Hace 5 años que estudio este tema y que estudio psicoanálisis, por lo menos ya hace unos van a ser unos 30 en cualquier momento. El tema del libro entonces es economía y psicoanálisis. Eso en los términos amplios, en los términos generales. Hasta donde sé, no se hizo un libro que enlace estos dos temas. Un motivo podría ser que el psicoanálisis se cerró sobre sus puertas, planteándose como horizonte un franco y contundente desentendimiento del avance de ciencias afines. Contra esto me propongo establecer en este libro por venir las relaciones del psicoanálisis con la ciencia económica. Se tratará de un estudio de extraterritorialidad científica y no de un estudio interdisciplinario. Odio el término interdisciplinario. Todo lo que se hace ahí es tan espantosamente horrible como el término interdisciplinario. ¿Por qué? Porque voy a sostener que tanto el psicoanálisis como la economía aspiran a construirse como ciencias y no como meras disciplinas. La ciencia es la forma de aproximarnos a la explicación de fenómenos circundantes. La disciplina es una manera ordenada y metódica de estudiar una rama concreta de tal o cual conocimiento. Si quieren, para ayudarnos podemos pensarnos en algunos pares opuestos, pero solidarios, sí, claro. Metodología, método, ciencia básica, ciencia aplicada,
biología, medicina. Y para tomar otro ejemplo, Einstein hizo ciencia, Comte o Bacon hicieron doctrina. Para los que sigan el trabajo de Alfredo Edelstein dentro del psicoanálisis, para ponerlos al tanto, yo participo de la sociedad en la cual desarrolla su trabajo Alfredo Edelstein, llamada Apertura para otro Lacan, APOLA. Digo que será un punto de discusión con Alfredo Edelstein porque él compara el psicoanálisis con la medicina. Desde mi punto de vista, más allá del esfuerzo impresionante que hizo y que nos ha puesto sobre la verdadera línea para avanzar en el psicoanálisis, desde mi punto de vista continúa teniendo una visión mainstream del psicoanálisis por la vía de la clínica. Esto, desde mi punto de vista, le hace incurrir justamente en este error, de considerar que el psicoanálisis solamente puede aspirar a ser una disciplina, tal como la medicina puede aspirar a ser una disciplina de orientación científica, siendo orientada por la biología, por ejemplo. La mayoría de los psicoanalistas sostienen que el psicoanálisis no es y no debería intentar constituirse como una ciencia. La economía, si bien avanzó muchísimo más que el psicoanálisis en su intento de constituirse como ciencia, es cuestionada en sus posibilidades de establecer leyes. La constitución de leyes que puedan servir en todo tiempo y lugar es algo que se le achaca a todas las ciencias sociales. El discurso corriente, el mainstream, invita a pensar que las ciencias sociales no pueden dar leyes válidas para todo tiempo y lugar. El otro problema que presenta la economía es el de las escuelas económicas. El primer problema es que, como toda ciencia social, no puede constituirse en una verdadera ciencia porque no da leyes. El otro problema que presenta la economía es el de las escuelas económicas. Por muchos motivos nos interesa para este libro poner la escuela austríaca de economía por sobre todas las otras escuelas de economía. Por ejemplo, la escuela clásica, que no contiene una crítica del Estado, el marxismo, que incurrió e incurre en la fallida teoría del valor trabajo, la escuela neoclásica, que sostiene un grave error sobre la conceptualización del monopolio, el keynesianismo, que deriva en intervencionismo y realiza un eclecticismo entre poder y leyes, el minarquismo, que soporta el huevo de la serpiente del estatalismo, a la vez que toma las premisas de la escuela austríaca, la escuela de Chicago, que no entiende que los ciclos económicos, es decir, las crisis, sean por la manipulación del Banco Central y buscan la causa en imponderables perturbaciones externas. La escuela de la public choice o opción pública, que cree en el equilibrio de intereses de Estado, sociedad e individuo. De todas se diferencia la escuela austríaca por su postura epistemológica, preferiría decir nociológica, entiéndase la metodología de investigación que utiliza. Se trata de la praxeología, que busca, en palabras de Diego Giacomini es más actual y es más claro, pero por supuesto que al hablar de praxeología la figura eminente es Ludwig von Mises, posteriormente Rothbard y en el medio muchos otros. Pero para situarnos de un modo más simple, basémonos en estas palabras de Diego Giacomini, que trabaja en esta misma dirección. La praxeología, entonces, dentro de la economía, es una metodología que busca entender, explicar e intentar hacer leyes del comportamiento humano, abandonando la metodología tradicional que utilizan las otras escuelas del pensamiento económico. Se puede situar el inicio del liberalismo clásico, ahora estamos en filosofía política, se puede situar el inicio del liberalismo clásico en 1682 con John Locke y llegar al liberalismo del siglo XXI, tal lo llama Diego Giacomini, pasando por
el socialismo, el nacionalismo, el keynesianismo, el conservadurismo, el minarquismo, el libertarianismo o, por qué no, la teoría política libertaria. Sobre economía y escuelas, tendremos que interiorizarnos en su desarrollo y evolución, que es dialéctico, por supuesto. Dialéctico quiere decir conflicto, oposición, lucha. Es decir, se avanza pensando contra las teorías anteriores. Desarrollo, porque cada unidad escuela se fue complejizando, y evolución, porque una surgió en oposición a la anterior. En los inicios se ubican los mercantilistas, que en realidad no teorizan, sino que son panfletarios del laissez-faire, es decir, del dejar hacer. Estamos en 1710 aproximadamente. Posteriormente, inmediatamente, los fisiócratas, es decir, la escuela de pensamiento económico que surge con François Quesnay. Las tablas, el tableau. Quesnay planteaba que el sistema económico funcionaba bien sin intervención del Estado. De ahí el lema mercantilista, dejar hacer. Están consignados en la historia económica con el libro de Cantillon, llamado Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Posteriormente, la escuela clásica encuentra como fundador a Adam Smith, que a su vez encontró la inspiración filosófica en Hume, y su publicación en 1776 titulada Una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, conocida por todos como la riqueza de las naciones. El establecimiento de lo que luego se llamará Escuela Clásica de Economía continúa con los nombres significativos de Malthus, David Ricardo, Rodbertus y John Stuart Mill. A menudo se incluye a Karl Marx y Engels, y a menudo se los excluye, ya que dieron las bases e impulsaron el comunismo realmente existente. Es decir, la idea del liberalismo clásico hizo surgir la economía clásica. Y la economía clásica, incluyendo a Marx, hizo surgir la filosofía socialista. Una nota, es por eso que Murray Rothbard hace en su libro sobre historia económica una crítica sobre Adam Smith, a quien apunta como el precursor del marxismo. Sin duda hay que incluir a Marx como clásico por compartir con ellos la teoría del valor trabajo y la plusvalía. Como bien apuntó Jacques Lacan en el seminario 16, no fue Marx quien inventó todo eso. A estos clásicos se le opondrán tres teóricos que no se instruyeron entre sí y son Jevons, Walras y Menger. Son ellos quienes pusieron los cimientos de la escuela neoclásica de economía que toma forma definitiva con Marshall. Aunque, y esto nos importa muchísimo, Carl Menger hará un desarrollo muy distinto de los otros dos, de Jevons y Walras. Este desarrollo diferenciado tiene que ver justamente con su epistemología. Los otros dos van a dar desarrollo a lo que se llama la econometría dentro de la ciencia económica. Mientras que Menger se toma todo el tiempo y todo el trabajo de discutir las cuestiones epistemológicas, una epistemología para las ciencias sociales. Con eso dará comienzo a la escuela austríaca de economía. Esta sí que nos interesa por sus aportes al psicoanálisis. Sería muy difícil pensar en hacer un trabajo de mutua influencia, un trabajo de extraterritorialidad científica entre psicoanálisis y economía, si tomamos por economía la actual economía. Pero si nos apoyamos en la economía de la Escuela Austríaca de Economía, es ahí donde encontramos un sustento muy posibilitador
para el desarrollo del psicoanálisis en tanto ciencia y debido a su metodología que, como veremos, no es diametralmente opuesta a la del psicoanálisis, al menos el psicoanálisis que se plantea desde Lacan y no desde el lacanismo. En su posibilidad para habitar en el ámbito de la ciencia académica en el sentido de la Academia de Platón y nunca jamás en el sentido de la universidad, el psicoanálisis debe seguir los pasos de la escuela austríaca y sus desarrollos. Luego se sabrá qué puede aportarle a ella el psicoanálisis. En tanto y en cuanto el psicoanálisis no tenga su tratado de psicoanálisis, en tanto y en cuanto no se dé la discusión puertas adentro de cuáles son sus principios, difícilmente pueda aportarle algo a otra ciencia. La economía, al menos desde la Escuela Austríaca de Economía, ya los ha precisado y los conoce y tiene numerosos tratados. Entre ellos puede contarse La acción humana, Hombre, economía y Estado, el Tratado de Economía de Murray Rothbard. Incluso se podría agregar La economía en una lección de Hazlitt. Esta escuela, la Escuela Austríaca de Economía, que supo ser el mainstream económico, fue junto a la economía dominada por Alfred Marshall, quien unificó a David Ricardo y Stuart Mill con las teorías marginalistas de Jevons Barras y Jules Dupuy, fue sepultada por el impacto y el convencimiento que tuvo el libro de John Maynard Keynes, publicado en 1936, es decir, período de entreguerras, y titulado Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. El austríaco que cruzó en soledad a Keynes y su éxito arrollador fue Friedrich Hayek, discípulo directo de Ludwig von Mises, es decir, asistía a su Privat Seminar. Otra discusión de interés fue la que se dio en los años 70 entre Robert Nozick y John Rawls. El primero, junto a Ayn Rand, es conocido como el teórico del minarquismo, libertarianismo. El segundo, en la línea socialista, como Marx y Keynes, afecto a la justicia social que desemboca en el intervencionismo y la planificación central. Su libro, Una teoría de la justicia, es de 1971, mientras que Anarquía, Estado y Utopía, el libro de Nozick, de 1974. Con Murray Rothbard se teoriza el anarcocapitalismo, que es una teoría consistente con la praxeología desarrollada por Mises, es decir, es extraer las consecuencias más radicales de la propuesta de Ludwig von Mises. De esa investigación, que es la que nos interesa, surgieron muchísimos teóricos contemporáneos que tendremos que revisar. Hans Hermann Hoppe, Jesús Huerta de Soto, Walter Block, Miguel Ancho Bastos y un largo etcétera. Peter Boettke, por ejemplo. Una distinción clave es la de indicar que la escuela de Chicago no es estrictamente escuela austríaca. Aunque haya bebido en esas aguas, torció algunas de las premisas. Sus mayores representantes fueron Milton Friedman y George Stigler. A ellos les otorgaron el premio en memoria de Alfred Nobel en los años 80, aunque todo su trabajo surgió en los años 50. Defendieron el mercado libre, la competencia y la propiedad privada. También la reducción de la intervención, reducción de la intervención del gobierno en la economía, y se levantaron contra las ideas keynesianas. Dentro del marco general del pensamiento austríaco conviven entonces los Chicago, los minarquistas, nombre que le da Samuel Conkin III para burlarse, ya que lo veremos más adelante, es muchísimo más radical que todos los otros, cuestionable desde un punto de vista. Entonces, los minarquistas, los libertarians
liberales clásicos. En Argentina, López Murphy, por ejemplo. Alzogaray, Milei. Y finalmente, los libertaristas. Esta última es la versión más radical, en términos lógicos, de las ideas de Mises. Y para mencionar brevemente la última disputa dentro de esta postura radical que se llamó anarcocapitalismo, podemos mencionar el artículo de Murray Rothbard titulado ¿Odiáis el Estado? Allí habla de las cuestiones cruciales que dividen a los libertarios. Allí comenta que las dos obras anarcocapitalistas de los últimos años han sido Hacia una nueva libertad, el manifiesto libertario, del mismo Murray Rothbard, y La maquinaria de la libertad, guía para un capitalismo radical, de David Friedman, el hijo de Milton Friedman, en 2012. Más allá de las diferencias profundas, la diferencia fundamental es esta. Cito de Murray Rothbard en su artículo ¿Odiáis el Estado? A lo largo de For a New Liberty y también de la mayoría del resto de mi obra, hay un profundo y omnipresente odio al Estado y a todas sus obras, basado en la convicción de que el Estado es el enemigo de la humanidad. Nada de esto hay en el libro de Friedman. Hasta acá el lineamiento que vamos a seguir. Hasta acá el lineamiento que vamos a seguir para la construcción de este libro, en la medida que junto a ustedes los vamos a hacer posibles. Hasta acá entonces el lineamiento que vamos a seguir desde lo que a economía se refiere, y vamos a terminar por mencionar, por supuesto, su conexión con el psicoanálisis. Son dos los puntos de apoyo iniciales, son dos los que voy a presentar brevemente, y son iniciales porque los encontré al inicio, aunque luego fui dando con otros, con muchos, con muchísimos, más de lo que se imaginan. Los puntos de apoyo que permiten pensar en un estudio de extraterritorialidad científica entre psicoanálisis y economía. El primero entonces, el primero que encontré, el primero que me hizo pensar en la posibilidad de que había un libro por hacer, es la indicación de uno de los más reconocidos ANCAP, anarcocapitalistas, de habla hispana. Se trata de Miguel Ancho Bastos. Disertando sobre la Revolución Francesa, dijo esto: la Revolución Francesa no está bien tratada desde el punto de vista libertario. La historia la escribe gente que tiene mucho conocimiento de historia, pero sabe poco de economía austríaca o teoría política libertaria. Nosotros trasladamos esto mismo al psicoanálisis y decimos que no se escribió sobre el psicoanálisis a la luz de las teorías liberales o conservadoras, mucho menos de las anarcocapitalistas. Solo se lo hizo desde la ideología marxiana y el socialismo. Es nuestra tarea, en el libro Porvenir, aportar el punto de vista de los desarrollos de la escuela austríaca y el anarcocapitalismo o el capitalismo radical para una lectura del psicoanálisis. El segundo punto de apoyo para pensar en escribir un libro sobre economía y psicoanálisis está en Jacques Lacan, en su seminario numerado 16. Él planteaba, reformulaba lo dicho en su seminario numerado 7, el de la ética del psicoanálisis, lo siguiente. Aportando claro que ahí tienen otro conjunto, otra unión. La ética de la libertad, la ética del psicoanálisis. Bueno, vamos, ya cuántas son. Que su intención era instituir, y cito a Lacan,
ese otro campo energético que precisaría de estructuras distintas de la física y que es el campo del gozo. Cierro la cita de Lacan. Justamente, será la economía y la economía política la que ofrece, según Jacques Lacan, unas referencias y configuraciones más propicias para construir ese campo del otro. Todos los psicoanalistas posteriores olvidaron esto y los que no lo olvidaron lo desviaron por estar abducidos por el discurso reinante que constituyó la nueva izquierda de posguerra. Incluso Jacques Lacan no usó las categorías de la escuela austríaca y se confundió con la deficitaria teoría del valor trabajo y el pseudoconcepto de plusvalía. Nuestro intento será revisar los postulados del psicoanálisis bajo esta luz de la escuela austríaca y someter a juicio su alcance. Como ustedes verán, hay muchísimo trabajo por hacer. Esto es simplemente el lineamiento inicial. En los próximos videos ya nos meteremos más a fondo con la realización de este libro, que tiene que ver con ir comentándoles a ustedes cómo va ese trabajo en progreso, que ya tiene por lo menos 5 años de estudios. Hasta la próxima.